a empezar tejiendo los grannies, que son los que nos van a formar el escote tanto en el delantero como en la espalda, acá en la parte central de nuestra blusa. Estoy trabajando con un algodón peinado o un soft cotton de grosor fingering o superfine que pertenece a la categoría 1. Son hilados finitos que son para trabajar con agujas de 2,25 a 3,5 milímetros. Yo en mi caso estoy trabajando con la de 3,5 y estos ovillitos traen 50 gramos con 220 metros en cada uno y el tono que estoy utilizando es el color bisón. Para hacer nuestro granny comenzamos haciendo un nudo deslizado y luego completamos con 4 cadenitas, 3 y 4. Una vez que tenemos las 4 cadenitas, buscamos la primera y vamos a cerrar formando un anillo con un punto deslizado. Ahora vamos a levantar 3 cadenas que va a corresponder al primer punto alto de la vuelta. Tomamos la lazada y nos vamos a introducir en el centro de este anillito que se nos forma. Envolvemos ahí y vamos a ir colocando alrededor puntos altos hasta completar un total de 12. Recuerden que las 3 cadenas corresponden al primer punto alto y así van completando hasta tener el total que necesitamos. Una vez completos los 12 puntos altos, buscamos la tercera cadenita de altura y vamos a unir con un punto deslizado. Una vez cerrada la vuelta, para la segunda vuelta vamos a comenzar primero levantando 3 cadenas y ahora vamos a tomar lazada doble, vamos a picar en la misma cadenita donde unimos vuelta y vamos a agregar un punto alto doble sin cerrar. Ahí tenemos 2, tomamos lazada doble y agregamos un tercer punto alto doble sin cerrar. Ahora tomamos hilo, pasamos por las 3 lazaditas y hacemos 2 cadenitas al aire de separación. Y ahora vamos a repetir esto en cada uno de los puntos. Lazada doble, nos vamos al punto alto siguiente, que yo tengo el mío acá, medio escondidito, ahí. Y sacamos por 2 y dejamos en espera. Lazada doble, nos introducimos en el mismo punto, sacamos ahí en 2 tiempos y agregamos el tercer punto alto doble. En este caso vamos a tener 4 lazaditas en la aguja, tomamos hilo, pasamos por todo y agregamos las 2 cadenitas al aire. Y así vamos a ir completando hasta tener en total 12 pétalos. Ya completé mis 12 pétalos, pero me faltan hacer las 2 cadenitas de separación entre el último y el primero. Y lo voy a reemplazar con una lazada y haciendo un punto medio alto, uniendo a la parte superior del primer pétalo, que eso me va a reemplazar las 2 cadenitas que tengo entre pétalo y pétalo. De esa manera quedamos ubicados ahí en el centro. Para nuestra tercera vuelta vamos ahora a transformar este círculo en un cuadrado. Entonces vamos a comenzar levantando 4 cadenas que va a corresponder a un punto alto doble y en este espacio vamos a formar media esquina. Entonces lazada doble y voy a completar acá en el espacio con 2 puntos altos dobles más para tener en total 3. Ahí. Y ahora tomo lazada, me voy al espacio de las 2 cadenitas entre los 2 pétalos siguientes y ahí voy a colocar 3 puntos altos. 2 y 3. Y luego salto al espacio siguiente de las 2 cadenitas, envuelvo ahí y coloco nuevamente 3 puntos altos. Ahora tomo lazada doble y voy a formar ahora en el espacio siguiente una esquina. Entonces coloco acá 3 puntos altos dobles, 2, 3, separo por 2 cadenitas, lazada doble y completo
3 puntos altos dobles más. Y ahí tengo formadita una esquina. Entonces acá en el espacio siguiente completo con 3 puntos altos, 2 y 3, me salto al espacio siguiente y coloco nuevamente 3 puntos altos y ahí ya tengo 2 espacios. Y ahora en el espacio siguiente vuelvo a completar una esquina colocando 3 puntos altos dobles, 2 y 3, separo por 2 cadenas y agrego 3 puntos altos dobles más. Y ahora en los 2 espacios siguientes completo con punto alto y luego aquí completo la cuarta esquina y nos vemos al final y les muestro. Cuando llego a la última esquina voy a completar acá con los 3 puntos altos dobles que me faltan. Y para reemplazar las 2 cadenitas que hacíamos en las esquinas, nuevamente tomamos la lazada y vamos a buscar acá la cuarta cadenita de altura y unimos con un punto medio alto que nos va a reemplazar esas 2 cadenas. Así se nos va a ver la tercera vuelta y ahora para la cuarta vuelta vamos a levantar 3 cadenas que va a corresponder a un punto alto. Y ahora tomamos la lazada y acá en el espacio de la esquina vamos a agregar un punto alto más. Y ahora esta vuelta vamos a colocar un punto alto por cada punto que tengamos. Entonces acá en la cuarta cadenita agrego el primer punto alto y acá en el segundo agrego otro punto alto. Y así voy a completar hasta llegar nuevamente a la otra esquina. Cuando llegamos al espacio acá de la esquina vamos a colocar 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos más. Así. Y ahora corremos un poquito el punto para no olvidarnos de colocar el punto alto acá en este primer punto de ahí del costadito. Y ahora vamos a repetir esto toda la vuelta. Vamos a ir poniendo entonces un punto alto por cada punto que tengamos en cada costado o en cada lado. Y cuando llegamos a las esquinas le ponemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más. Completamos así hasta el final de vuelta. Cuando llegamos al final de vuelta vamos a completar acá donde teníamos el inicio de vuelta, colocando en el espacio de las 2 cadenas los 2 puntos altos que nos faltan para completar esta esquina. Y luego vamos a hacer 2 cadenas al aire y vamos a unir a la tercera cadenita de inicio y cerramos con un punto deslizado. Ahí ya tenemos completo nuestro granny. Yo en mi caso hice 8 para el delantero y 8 para la espalda. Acá ustedes pueden, si quieren, cerrar con una cadenita y cortar hebra y hacer los 8 de manera separada y luego los van uniendo individualmente. Yo en mi caso lo que voy a hacer es mostrarles cómo lo pueden unir a continuación. Entonces lo que hago es levantar una cadena y ahora les muestro, mira. Van a apoyar el granny derecho con derecho. Acá tengo la unión de vuelta, lo apoyamos así y ahora junto esquina con esquina. Y lo primero que hacemos es pasar por la esquina del granny de enfrente, volvemos a la esquina inicial,
Tomamos hilo, ajustamos ahí un poquito que se me abrió la hebra y hacemos un punto bajo que nos va a quedar en la esquinita. Y luego simplemente vamos a ir tomando punto por punto. Acá busco la tercera cadenita, que era el primer punto del otro lado. Y vamos a ir cerrando de esta manera, siempre tomando un punto de cada granny y lo unimos con un punto bajo. Así vamos a completar todo este lado hasta llegar a la otra esquina. De esta manera. Llegando a la otra esquina, tomamos el último punto de cada lado. Cerramos ahí y ahora en el espacio de las dos cadenitas tomamos ese de cada lado, o sea de cada granny, y ahí colocamos un punto bajo. Acá ya tenemos unido un lado y ahora vamos a hacer el giro que les dije. Entonces suelto ahí un cachito para que no se me salga el punto y ahora hacemos este movimiento y alineamos este lado con este otro lado y vamos a hacer lo mismo. Retomo acá mi cadenita y ahora lo que hacemos es buscar la esquina del granny siguiente y volvemos a entrar en la esquina donde estábamos. Aquí metemos en ese huequito y colocamos acá el nuevo punto bajo de este otro lado y ahora repetimos exactamente lo mismo, siempre tomando punto por punto de un lado y del otro y vamos cerrando de esta manera con punto bajo. Este sistema de unión es el que vamos a usar en toda nuestra pieza. Acá estoy llegando al último punto alto de cada lado y cuando llegamos al espacio de las dos cadenitas colocamos acá nuestro último punto bajo uniendo las dos puntas y acá ya pasamos hebra, ajustamos y listo. Entonces ustedes cuando trabajan van a hacer el primer granny y cuando lo terminan cortan hebra, ajustan ahí. Y después, una vez que hacen el segundo granny, antes de cerrar y cortar hebra, si ustedes quieren, pueden hacer lo que yo acabo de realizar aquí y es unir a continuación el primer lado, ¿sí? Y después si quieren cortan hebra. Si ustedes hubieran hecho el lateral, también pueden, de la misma manera que yo uní este granny a este y a este, unen así, así, de la misma forma, unen al primero y al lateral. Y luego realizan el tercero y unen acá. Si no tienen hecho el lateral, unen solo al primero y luego unen el tercero al segundo. Y una vez que tienen esta fila, cuando comienzan a hacer la segunda hilera, este granny lo unen en este sentido, por acá, y ya cuando realizan estos tres, estos los unen por dos lugares. Y luego acá del otro lado van a apoyar el lateral y van a unir todo a lo largo, todo con puntos bajos, tomando siempre un punto por cada puntito que tenga. En mi caso los grannies miden aproximadamente 9 por 9 centímetros, así que el espacio determinado a mi escote me va a quedar aproximadamente de 18 centímetros. Una vez completa la sección del escote, que es toda esta parte del delantero y de la espalda con los grannies, vamos ahora a ver cómo hacemos este motivo, que es muy sencillo, para poder completar los laterales y el alto de ambos lados. El punto que vamos a trabajar es múltiplo de 7 más 2. Vamos a hacer cada una muestra de 2 motivos con su hilado y con su aguja.
Entonces vamos a montar 7 más 7, 14, más 2, 16 cadenas. Una vez completas las 16 cadenas, vamos a levantar una cadena más que es solo de altura. Y ahora, desde la segunda cadenita, desde la aguja, vamos a ir completando con un punto bajo por cada cadena que tengamos. Al final tendremos 16 puntos bajos. Y ahora vamos a levantar 3 cadenas que equivalen al primer punto alto, giramos el tejido y vamos ahora a completar en estos 16 puntos bajos un punto alto por cada punto bajo que tengamos acá en nuestra cadenita. Una vez completas nuestras 2 hileras de preparación, vamos a comenzar con nuestro motivo. Entonces, en el borde vamos a levantar 3 cadenas que van a equivaler al primer punto alto, giramos el tejido y en el segundo punto colocamos otro punto alto. Ahí tenemos las 2 primeras columnas de nuestro borde. Ahora vamos a tomar la lazada y vamos a saltar 2 puntos de base y en el tercero vamos a colocar un abanico de 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Una vez completo el abanico, vamos a saltar del otro lado, igual a como hicimos acá, 2 puntos de base y en el tercero vamos a repetir nuestra columna del borde. Entonces colocamos un punto alto en el tercer punto y en el que sigue otro punto alto. Así se va a ver nuestro motivo y ahora vamos a repetir. Saltamos 2 puntos de base y en el tercero colocamos 5 puntos altos. Tres, 4 y 5. Nos va a quedar de esta manera. Y ahora volvemos a saltar 2 puntos de base y en el tercero colocamos nuevamente nuestras columnas. Entonces ponemos un punto alto ahí y el último punto alto va acá en la tercera cadenita del último punto. Así va a ser nuestro motivo. Y ahora para la segunda fila vamos a repetir esto, pero de forma intercalada. Entonces, vamos a comenzar con la mitad de un abanico. Para eso vamos a levantar 3 cadenas que van a equivaler al primer punto alto. Y ahora vamos a, entre estos 2 puntos altos, vamos a completar en ese espacio con 2 puntos altos más. Y con eso vamos a formar en el borde la mitad de un abanico. Ahora tomamos la lazada, vamos al abanico y alrededor de nuestro punto central, envolviendo el punto, no en la parte superior, vamos a colocar nuestras columnas poniendo un punto alto a cada lado del punto del medio, de esta forma. Y ahora tomamos la lazada y en el espacio entre los 2 puntos altos centrales, ahí vamos a colocar 5 puntos altos para formar el abanico de esta hilera. 3, 4 y 5. Así. Y ahora vamos a repetir las columnas sobre el abanico siguiente, buscamos el punto central y entonces envolvemos y colocamos un punto alto antes del punto del medio y otro punto alto después. Y ahí tenemos las columnas siguientes. Y ahora en el punto de borde vamos a repetir otro medio abanico. Entonces, entre los 2 puntos altos vamos a colocar envolviendo 2 puntos altos. Y el tercer punto lo vamos a colocar sobre la cadenita de borde. Y ahí tenemos los 3 puntos altos de nuestro medio abanico. A partir de acá vamos a repetir
esta primer fila del motivo y luego la segunda. Entonces comenzamos con esta de abajo, entonces levantamos 3 cadenas que equivalen a un punto alto, giramos y el segundo punto alto lo vamos a poner entre las 3 cadenas y estos 2 puntos altos que tenemos aquí. Ahí colocamos el segundo punto alto. Es como si fueran los 2 puntos altos que van alrededor de nuestro punto alto central del abanico. Y ahora, cuando llegamos a la columna, envolvemos y colocamos en el espacio del medio los 5 puntos altos de nuestro abanico. 4 y 5. Sobre el abanico buscamos el punto del medio y colocamos antes un punto alto y después el segundo punto alto. De esta forma. Y acá en el espacio entre columnas colocamos nuevamente un abanico de 5 puntos altos. Y acá en el abanico, en el medio abanico del borde, vamos a, antes de las 3 cadenas, colocar un punto alto y el segundo punto alto va sobre las cadenas. De esta manera ya repetimos la primera vuelta. Ahora vamos a repetir la segunda. Entonces comenzamos con el medio abanico, levantamos 3 cadenas que equivalen al primer punto alto y en el espacio entre estos 2 puntos altos completamos los 2 puntos altos más que nos faltan. 1 y 2. Y ahí ya tenemos los 3 puntos altos. Buscamos el punto central del abanico y ponemos un punto alto antes y un punto alto después. Ahora nos vamos al espacio entre columnas, colocamos aquí el nuevo abanico de 5 puntos altos, siempre envolviendo el espacio. 3, 4 y 5. Y ahora nos vamos al abanico y colocamos un punto alto antes y un punto alto después del punto central. Y completamos acá entre estos 2 puntos altos el medio abanico del borde. Entonces colocamos 2 puntos altos en el espacio entre ambos puntos y el último punto lo enganchamos en las 3 cadenitas. Una vez que ustedes tienen hecho su motivo para el costado, lo van a medir. En mi caso medí aproximadamente 8 centímetros. Entonces yo necesitaba para cubrir desde mi hombro hasta la cintura 50 centímetros para el delantero y para la espalda. Entonces hice una tira larga de 1 metro y para eso tuve que colocar 26 motivos en mi caso. Entonces hice 26 por 7, me daba 182 y a eso le agregué los 2 puntos de borde, entonces me quedaron 184 cadenas. Tienen que terminar en una vuelta de número impar el motivo. ¿A qué me refiero? Con la misma vuelta que ustedes inician es con la que tienen que finalizar. ¿Por qué? Porque la segunda hilera tiene más puntos que la primera porque aquí al comienzo y al final trabajamos el medio abanico. Les digo esto porque una vez que ustedes completan el motivo, vamos a finalizar el panel de la misma manera que lo empezamos, colocando un punto alto por cada punto y un punto bajo por cada punto. Esto después lo vamos a doblar a la mitad para coser los laterales y trabajar nuestras mangas. Entonces, para que nos queden las mismas cantidad de puntos en esta parte de aquí que en la cadena inicial, por eso es que finalizamos en la vuelta que tiene las 2 columnas al inicio y recién después trabajamos el abanico. En caso que ustedes le quieran agregar manga, van a tomar esta pieza larga que tienen y tienen que buscar el centro.
buscan el centro y van a medir la circunferencia de su bracito en la parte más ancha o el espacio que ustedes quieran dejar para su sisa, y de ese punto central lo marcan equidistante para cada lado. Y entonces lo que hacemos es enganchar una hebra nueva donde tengan el primer marcador y van a ir trabajando en filas este mismo motivo de esta manera hasta completar el largo que ustedes quieran. Una vez cosidos los paneles laterales a la parte central de los grannies, vamos a doblar la pieza a la mitad para poder cerrar los costados. Una vez que la tenemos de esta manera, ya tenemos la blusa presentada y ahora vamos a unir con puntos bajos, punto por punto, de la misma manera que unimos la parte de los grannies y los laterales a los grannies, cerramos todo el espacio que nosotros necesitemos para dejar abierto acá en el costadito la distancia que ustedes quieran para su brazo, su manga o su sisa. Y luego repetimos lo mismo del otro lado. Para trabajar el escote me estoy pasando a una aguja medio punto menos y enganché acá un punto deslizado a la aguja y me voy a introducir en la primer esquinita, en el espacio de las dos cadenas, y ahí voy a colocar el primer punto bajo. De esta manera ya tenemos unida una hebra nueva. Y ahora simplemente vamos a ir colocando todo alrededor puntos bajos, siempre colocando un punto por cada punto que se nos presente. Cuando llego al espacio de las esquinas de los grannies, acá en el medio, coloco un punto bajo en el espacio de las dos cadenas y salto al granny que sigue y vuelvo a colocar un punto bajo en el espacio de las dos cadenas. Y luego continúo colocando puntos bajos, un punto en cada punto que tengo hasta llegar nuevamente a la otra esquina. Cuando llego a la esquina que une el granny con el lateral, acá en el espacio de las dos cadenas hago lo mismo, completo acá un punto bajo y ahora miro acá al costadito en la cadena cuál es el punto que ya está tomado por el granny, me voy al siguiente y ahí coloco el punto bajo que le sigue como para redondear ahí un poquito y luego continúo todo acá por el lateral colocando un punto bajo por cada cadenita que tengo hasta llegar a la parte nuevamente de los grannies en esta parte de aquí. Cuando estoy llegando nuevamente a los grannies que están del otro lado, hago lo mismo, observo acá cuál es el punto que ya está tomado por el granny y me voy a saltar al espacio de las dos cadenas y acá voy a colocar el punto bajo que le sigue y a partir de aquí voy a completar de esta forma todo lo que me resta de la vuelta hasta llegar nuevamente al comienzo acá. Una vez completa toda la vuelta, vamos a unir acá al primer punto que habíamos hecho con un punto deslizado. Y ahora que ya tenemos establecidos los puntos alrededor del escote, vamos a levantar 3 cadenas y yo en mi caso voy a girar el tejido y vamos a hacer ahora un punto alto por cada punto que nos haya quedado todo alrededor del escote. Y de esta manera vamos a completar toda esta segunda vuelta. Una vez completa toda la vuelta de puntos altos, vamos a buscar acá la segunda cadenita de altura de las 3 primeras y vamos a unir nuevamente con punto deslizado. Y ahora para la última vuelta levantamos una cadena de altura, nos volvemos nuevamente del derecho y vamos a finalizar
dando toda una vuelta acá en todo el escote. Así que me vuelvo a introducir en la misma cadenita donde uní vuelta y coloco ahí un punto bajo. Y ahora completamos así colocando un punto bajo por cada punto que tengamos, y una vez que completamos toda la vuelta unimos acá con punto deslizado el primer punto, cortamos hebra y ya con eso tendríamos la parte del escote terminado y vamos a pasar después a la parte de abajo. Así nos queda el escote una vez completa la vuelta de puntos bajos. Y ahora vamos a hacer la parte de abajo. Volvemos a la aguja que veníamos utilizando, en mi caso es la de 3,5. Me voy a venir acá en la parte de atrás y vamos a hacer lo mismo. Enganchamos un punto deslizado en la aguja y nos vamos a venir al espacio acá de uno de los granis de las dos cadenitas. Vamos a enganchar con un punto bajo para comenzar la vuelta. Ahí tenemos el punto bajo que nos corresponde a la esquinita y después nos venimos acá al primer punto alto y vamos a ir sobre el granny completando siempre acá con un punto bajo por cada punto alto. Ay, se me enganchó la hebra. Ahí. Yo aprovecho para ir escondiendo la colita esta inicial. Me voy a venir acá, ahí al centro de la costurita y voy a agregar un punto bajo. Lo tienen que ir mirando para que les quede más o menos todos a la misma distancia, ¿ven? Y ahora, una vez que estoy acá en los puntos altos, voy a agregar un punto bajo en la parte alta del punto alto y en la parte de arriba del punto alto agrego otro. Entonces tengo 2 puntos bajos por cada punto alto o fila, digamos, ¿no? Y acá tenemos una fila, la otra fila. Y vamos a ir agregando entonces 2 puntos bajos por cada hilera o fila de puntos altos que tengamos aquí en el lateral. Y ahora que llegamos a la parte de la costura de los dos paneles, acá donde tengo la hilera de puntos altos, hago lo mismo, un punto bajo en la parte alta del punto alto y uno en la parte de arriba. Y después tengo la hilera de puntos bajos, entonces ahí voy a colocar uno y voy a colocar, acá tengo, esta sería la costura y en este caso acá tengo el punto bajo del panel de enfrente. Entonces salté de la hilera de puntos bajos a la de puntos bajos del panel de enfrente. En el medio no le puse nada. Y después agrego uno acá en la parte superior del punto alto y uno donde tengo la parte del cuerpo que sería el palito. Parte superior de punto alto y agrego otro en la parte larga. Y ahora que ya tenemos establecido cómo vamos a distribuir los puntos sobre el granny, panel costado y costuras, ya podemos completar de la misma forma toda la vuelta hasta llegar acá al inicio nuevamente. Acá de toda la vuelta tengo el último punto bajo ahí en la esquinita de la misma manera que empezamos. Y en los grannies acá atrás también, en el espacio de las esquinitas, un punto acá abajo y el otro salto a la otra esquina y coloco el otro punto bajo ahí. Todo el resto es tal cual se los mostré y lo venimos haciendo. Vamos a unir acá al primer puntito con un punto deslizado y ahora vamos a hacer igual a como hice en el cuello y como hice acá en los paneles laterales. Entonces, para la segunda vuelta vamos a levantar 3 cadenas y yo me voy a ir del revés y voy a dar toda la vuelta ahora con los puntos que ya tengo presentados, colocando un punto alto por cada punto bajo que me haya quedado. Y así voy a ir completando. Vamos a buscar acá en la segunda cadenita de altura
y vamos a unir con un punto deslizado. Y a partir de acá vamos a repetir la vuelta de puntos bajos y de puntos altos la cantidad de veces que querramos para formar un borde acá en la parte de abajo de la blusa. Entonces levanto una cadena y me voy a venir nuevamente del derecho y luego haré de nuevo una vuelta de puntos altos del revés y así voy a ir completando. Siempre vamos trabajando un punto por cada punto que tenemos. Una vez completa la parte inferior se nos va a ver algo así. En total le realicé 7 vueltas y finalicé con la de puntos bajos igual a como hicimos en el escote. Y tiene de alto aproximadamente entre 3 a 3 centímetros y medio. Mostrarles cómo quedaron las mangas en caso que se las vayan a tejer. Yo lo que hice fue ubicar 8 motivos sobre mi panel lateral y luego fui completando filas hasta tener el largo que quería. En mi caso completé un total de 29 filas del motivo y luego para terminar en una vuelta impar y luego le agregué la vuelta de puntos altos y terminé con la de puntos bajos. Una vez que ustedes tienen esto, lo ponen del revés, por supuesto, para poder coserla y la manga la van a coser exactamente igual a como cosimos los paneles laterales, o sea que vamos a ir ubicando 2 puntos bajos por cada fila o punto alto que tengamos así paradito y lo van a coser desde el puño hacia la sisa. Y los laterales nos quedan cerrados desde abajo hacia la sisa, ¿sí? De esa manera nos va a quedar con mejor terminación. Y para este tamaño, que es un talle M, que mide 53 de alto y 48 de ancho, me llevó 250 gramos. Usé 5 ovillitos. Si fueran a hacer un talle más y no le ponen las mangas, esa cantidad les va a alcanzar. Tengan en cuenta que el algodón siempre es un hilado pesado, o sea que si usan sintéticos seguramente les va a pesar o les va a llevar mucho menos material, pero vayan subiendo 50 gramos o un ovillito de 50 gramos por talle que vayan ampliando para trabajar cómodas y para talles menos le van sacando un ovillito. Muy bien, si me acompañaron hasta acá les agradezco, les mando un cariño grande y nos vemos la próxima.